Corina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia. A ver, ¿qué tema elegimos? Nicolini blanqueó la relación con el fondo ruso. Sin duda es el tema del día, porque esta mañana todo amanecimos con el editorial de Carlos Pagni en La Nación que daba a trascender esta carta, ¿no? Una carta del día 7 de julio que estaba dirigida a Anatoly Braverman, que es la mano derecha del CEO de este fondo de inversión rusa, ¿no es cierto? Fondo de inversión directa. Claro, tenía conceptos que traducían absolutamente todo lo que se dijo hasta acá, ¿no? Del fondo ruso, del sometimiento que teníamos, de los problemas de la intransigencia del fondo ruso y del no cumplimiento de todas las entregas, de que había sido una decisión absolutamente geopolítica. Quedó con esta carta totalmente demostrado. Claro, con el transcurso de las horas, Cecilia Nicolini ratificó la existencia y la veracidad de la misma y se transformó en la gran noticia. Aclaró también de que lo que le decía no era una amenaza, pero que estaba defendiendo con toda precisión, ¿no es cierto? Nos ponemos duros, dijo, nos ponemos serios y exigimos el cumplimiento de lo que tiene que llegar. Se habla hasta de la posibilidad de una rescisión pública de este contrato, ¿no es cierto? Lo cual sería de un escarnio muy grande. ¿Qué es lo que dice Cecilia Nicolini de lo que son los incumplimientos? Y habla de más de 18.735.000 dosis, que es lo que el fondo ruso no mandó en tiempo y en forma. ¿Usted se da una idea de que con estas 18 millones de vacunas aplicadas, cuántas vidas se hubieran salvado? Claro que es un tema de absoluta gravedad. Del componente 1 son 5.540.000, del componente 2, 13.167.000. El gran problema que tiene la Argentina hoy, que es el componente 2. Creo que más allá de las idas y venidas, de la negación que se hizo de este tema, como se hizo también negación con la vacuna Moderna, que desde que se sacó el DNU llegaron 3,5 millones de vacunas gratis. No teníamos un donativo de esta magnitud, digamos, en ningún momento. Bueno, en este marco la situación geopolítica la da cuando prácticamente en la carta amenaza, ¿no es cierto?, de empezar a comprar en Estados Unidos. Si quiere algo más claro, creo que es imposible blanquearlo. Ha tenido un impacto tremendo, digamos, y justo a pocos meses, ¿no?, de empezar, a pocos días de empezar la contienda electoral, ha tenido realmente un impacto tremendo la existencia de esta carta y la brutalidad de la misma. Vamos a ver qué repercusiones tiene, por supuesto. El otro tema, se publica, digamos, la reforma del monotributo. ¿Por qué decimos se publican? Porque hablamos hace más de un mes de lo que era lo que se había acordado con el monotributo, pero no estaba la publicación en el boletín oficial del decreto correspondiente. Hoy, día jueves, es el decreto 480, se ratifica lo que en su momento hablamos, que era la eliminación de los retroactivos. Claro, no se habían actualizado las escalas, cuando se hizo totalmente a destiempo. La gente ya había pagado el monotributo de enero, de febrero, de marzo, y resulta ser que se encontraba de que por más que había pagado en tiempo y forma, tenía una deuda para con la AFIP. ¿Por qué? Porque se había hecho retroactiva esto. Esto es de absolutamente dudosa legalidad, digamos, aplicar impuestos con retroactividad. Iba a ser una lluvia de juicios. Por este motivo, bueno, ahora quedó absolutamente claro, no es retroactivo, se empieza a aplicar a partir de ahora. Primer esquema que queda claro. Segundo esquema, la publicación de un plan de pago, que es un plan de pago para 60 cuotas. ¿Sí? Hay 4.080.000 contribuyentes que pueden verse beneficiados con este tipo de situación. El plan de pago viene a ser una respuesta absolutamente necesaria a lo que pasó en pandemia, ¿no? Muchísima gente que no pudo seguir trabajando con normalidad, le cayeron los ingresos o se eliminaron sus ingresos, pero se seguía devengando una deuda. Bueno, esto lo que se busca, ¿no es cierto?, es en un plazo largo, 5 años de plazo, 60 meses y con tasas de intereses un poco ajustadas, digamos, que la gente pueda ponerse al día. También absolutamente necesario. Se ajustó las escalas. Las escalas hoy arrancan en 370.000 pesos anuales de venta para la categoría A, ¿no es cierto?, para el inicio, y puede llegar hasta 3.700.000 pesos al año para la categoría K. En este marco estamos hablando de una facturación de 300.000 pesos por mes que puede seguir siendo monotributista. Se actualizaron estas, pero se actualizaron con un porcentaje del 77% y no del 35%. ¿Por qué? Es un viejo esquema y histórico esquema, donde permanentemente las tablas se actualizan con valores que son muy, pero muy inferiores a lo que es la inflación. Entonces, aplicar el 35 cuando tenemos una inflación cercana al 50, ¿qué es lo que significa? Que la gente gana menos y paga más, porque si usted ha facturado un 40% más, está ganando menos, porque a valores constantes no recupera ni siquiera la inflación, pero sin embargo paga más impuestos y en la escala se lo lleva más arriba. Bueno, esto pasó por años, pasó también con el impuesto a las ganancias, por eso hubo que reformar
el impuesto a la ganancia para personas en relación de dependencia con este mínimo de 150.000, porque son ajustes que desde la época de Machinea que no se hacen y quedaron ahí en esta transformación. Y el otro tema también es aquellos que se excedieron en la facturación, que pasaban a ser responsables inscritos. Bueno, hoy pueden quedar, de acuerdo a algún límite, pueden quedar en el marco del monotributo, siempre y cuando no se excedan de 5.550.000. Esto es evidentemente para la última escala y es por única vez, no quiere decir que después, al año que viene, va a volver a aplicar lo mismo. Si hacer una constante, ¿no es cierto?, superar esta facturación, lo tiene que hacer. Acá hay dos límites. Uno es no superar los 5.550.000, el otro no tener un patrimonio superior a 6,5 millones de pesos. Esto está publicado hoy. En los próximos días, Marco Del Ponte de la AFIP dijo que va a reglamentar esta situación para que los contribuyentes puedan acogerse y solucionar esto. El último tema, Jujuy, entre las más perjudicadas por la obra pública. Sí, lo había dicho el otro día el gobernador de la provincia. Hoy hay un artículo periodístico que da el diario La Nación y que tiene que ver con juntar lo que sucedieron en nuestros primeros 6 meses, el año 2021, en el ministerio que lleva adelante Gabriel Catopodi, ¿sí? Con una ejecución presupuestaria en los 6 meses de más del 50%, y habla de cuáles son las provincias más beneficiadas. La que más fondos recibió, la provincia de Buenos Aires, recibió el 31,2% de los fondos, ¿sí? ¿Quién sigue? Sigue Córdoba con el 7,4%. Fíjese, 4 veces más la provincia de Buenos Aires que Córdoba. De ahí mire para abajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si uno analiza esto en función de la cantidad de habitantes, nos damos que la provincia de Buenos Aires tiene el 39% de los habitantes y recibió el 31,2%. No es la más beneficiada en este sentido, ¿sí? Córdoba, por ejemplo, tiene el 7,4%, pero tiene el 8,4% de población. Santa Fe recibe el 4,4%, pero tiene el 7,8% de población, y de ahí viene la cuarta, es Entre Ríos con el 4,1%. Entre Ríos es la más beneficiada de todo porque tiene el 3,1% de la población, o sea, se da las dos cosas, es la cuarta en recibir recursos en forma nominal, pero a su vez también cuando entramos a ver la cantidad de población nos damos que es la más beneficiada de todas. ¿Quiénes siguen en este orden, digamos, como la más beneficiada? De acuerdo a la cantidad de habitantes, La Rioja, San Luis, Chaco, Formosa, son las provincias que han sido más beneficiadas en la repartija de fondos para obra pública, ¿sí? En el lote de las peores, póngalo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibe el 1,3% de los recursos, tiene el 6,8% de la población. Está en el borde de esto Tucumán, que recibe el 1% y tiene el 3,8% de la población, y ahí empezamos peor todavía. Peor que Tucumán, tenemos a Santa Cruz, tenemos a Salta, Jujuy y Santiago del Estero. O sea, las 4 provincias del norte están entre las peores, la más discriminada respecto a los recursos, y Jujuy está antepenúltima, digamos. Es sin duda una de las peores. Lo que había dicho el gobernador de la provincia el otro día, bueno, queda con este artículo periodístico refrendado, ¿no es cierto?, de cómo es la distribución de fondos en esto, ¿sí? Totalmente perdido, ¿sí? A ver, un debate interesante, porque se da justo en época de elecciones, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede llegar a tratar de por lo menos frenar este tipo de situación? ¿Cómo se puede llegar a recuperar algo de lo que venimos perdiendo permanentemente? Porque si usted entra al rubro que usted quiera, ver, acá hablamos de la obra pública, ¿sí? Pero el otro día hablábamos del transporte, donde Jujuy, conjuntamente con otras 23 provincias, estamos en el marco de las absolutamente discriminadas, con beneficiado el AMBA, por supuesto. Y si hablamos de la tarifa de energía pasa lo mismo, y si hablamos con el gas pasa lo mismo, y si hablamos del gas industrial, digamos, pagamos una tarifa mucho más grande. ¿Cómo se contempla este tema? Por eso digo, es un debate interesante, porque la pregunta que uno se hace en esto, ¿y dónde están los legisladores nacionales por Jujuy? ¿A quién defienden los legisladores? ¿A quién representa un diputado nacional por Jujuy? ¿Al pueblo de Jujuy o al gobierno que supuestamente forma parte de ellos? O sea, ¿no se pueden frenar un poco esto y decir, señores, pongamos un poco de equilibrio, digamos? O sea, un lindo debate para la época electoral, ¿no? Preguntarle a cada uno de los que pretenden ser diputados por Jujuy, ¿qué es lo que van a hacer con esto? O sea, ¿qué actitud van a tener? ¿Van a defender al pueblo de Jujuy o van a seguir obedientemente levantando la mano mientras sucede este tipo de discriminación? ¿Será posible? Difícil, ¿no?